Hola, somos el grupo de Fisiología y en este video vamos a desarrollar el taller de Neuro, donde explicaremos los principales síntomas observados en dos tipos de enfermedades cerebrovasculares isquémicas, una que afecta a la arteria cerebral anterior derecha y otra a la arteria cerebral media izquierda. Además, analizaremos de forma detallada la fisiopatología de tres tipos de hemorragias cerebrales, la subaracnoidea, la subdural y la intracerebral. Esperemos que este video les ayude a comprender cómo se manifiestan clínicamente estos eventos, qué estructuras se ven comprometidas y cómo se altera la fisiología del sistema nervioso. Primero hablemos de la enfermedad cerebrovascular isquémica de la arteria cerebral anterior derecha. Esta arteria se origina en la carótida interna y se encarga de irrigar la cara medial del lóbulo frontal y parietal, incluyendo el área motora y sensitiva, estas correspondientes a las extremidades inferiores contralaterales, además de estructuras relacionadas con la conducta y la motivación como el cíngulo anterior. En la fisiopatología, cuando se presenta una isquemia o un infarto en esta arteria, se interrumpe el flujo sanguíneo y por tanto el aporte de oxígeno y glucosa a las neuronas de esta región. La falta de oxígeno produce una disminución del metabolismo aeróbico, de la acumulación de ácido láctico, edema citotóxico y finalmente muerte neuronal. El tejido cerebral afectado forma una zona de penumbra isquémica, donde las células pueden recuperarse si el flujo se establece a tiempo. Los síntomas clínicos más comunes son la hemiparesia o la hemiplegia izquierda predominante en la pierna, la pérdida sensitiva en la pierna izquierda y en algunos casos incontinencia urinaria, por afectación del área cortical paracentral. Algunos cambios de la personalidad, apatía, abulia, por el daño del cíngulo anterior, y una alteración de la función ejecutiva, ya sea dificultad para planear o iniciar acciones. La arteria cerebral media es una de las más grandes y más frecuentemente comprometidas en accidentes cerebrovasculares. Nace también de la carótida interna y suministra sangre a casi toda la superficie lateral de los hemisferios cerebrales, incluyendo áreas motoras y sensitivas para cara y miembro superior, así como regiones del lenguaje como el área de Broca y Wernicke en el hemisferio dominante, que en la mayoría de las personas es el izquierdo. Cuando se produce una obstrucción en la arteria cerebral media izquierda, la falta de oxígeno genera disfunción neuronal rápida en las áreas corticales, responsables del lenguaje y del control motor contralateral. Además, la interrupción del flujo en ramas profundas puede afectar la cápsula interna, lo que produce una hemiparesia más completa. Los síntomas asociados a este evento son hemiparesia derecha, que afecta especialmente cara y brazo, pérdida sensitiva del mismo lado, afasia de Broca o afasia de Wernicke, desviación de la mirada hacia el lado izquierdo, hemianopsia homónima derecha y en algunos casos anosognosia, que es cuando el paciente no reconoce su propio déficit. Cuando la irrigación cerebral cae por debajo de 20 mililitros por 100 gramos, las neuronas dejan de producir ATP y si el flujo baja de 10 mililitros por 100 gramos, se produce muerte celular irreversible en pocos minutos. Por eso la detección y repercusión temprana son críticas. La hemorragia subaracnoidea ocurre cuando hay sangrado en el espacio subaracnoideo, es decir, entre el aracnoides y la pía madre, donde normalmente circula el líquido cefalorraquídeo. Su causa más común es la ruptura de un aneurisma saccular, o también conocido como de Berry, especialmente en el polígono de Willis. Su fisiopatología es que cuando el aneurisma se rompe, la sangre se va a mezclar con el líquido cefalorraquídeo, lo que va a generar un aumento de la presión intracraneal inmediato y irritación meningea. La presencia de sangre en el líquido cefalorraquídeo provoca la liberación de sustancias vasoconstrictoras como lo son la endotelina, causando vasoespasmo cerebral que puede originar isquemias secundarias. Además, se activa la inflamación meningea con aumento de leucocitos y proteínas en el líquido cefalorraquídeo. Sus síntomas clínicos son cefalea súbita e intensa, descrito como el peor dolor de cabeza de su vida, rigidez de nuca, fotofobia y náuseas. También hay pérdida de conciencia breve en algunos casos. Hay convulsiones o somnolencia progresivas y la hemorragia es extensa. Su aspecto fisiológico es que el súbito aumento de la presión intracraneal compromete la perfusión cerebral, o sea, hay una reducción de la presión de perfusión cerebral, por lo que puede llevar a una hipoxia y a la muerte neuronal rápida. La hemorragia subdural se produce por la ruptura de las venas puente que conectan la superficie del cerebro con los senos venosos durales.
Este tipo de sangrado acumula sangre entre la dura madre y la aracnoides. Su fisiopatología es que al ser de origen venoso, el sangrado es lento y progresivo, lo que permite la formación de un hematoma subdural crónico. Con el paso del tiempo, la sangre se organiza, produce presión sobre el cerebro y puede generar desplazamiento de estructuras intracraneales. Sus síntomas más comunes son cefalea progresiva y somnolencia, confusión mental y cambios de personalidad, hemiparesia contralateral y incluso en casos graves anisocoria o signos de herniación cerebral. Como dato, es más frecuente en adultos mayores, porque con la atrofia cerebral las venas puentes se vuelven más tensas y susceptibles de romperse incluso con traumatismos leves. La hemorragia intracerebral es un sangrado dentro del parénquima cerebral, generalmente por ruptura de arterias perforantes. La causa más común es la hipertensión arterial crónica que debilita las paredes de los vasos pequeños. El sangrado produce un hematoma dentro del tejido cerebral que comprime estructuras vecinas y aumenta la presión intracraneal. Además, los productos de degradación de la sangre como la hemoglobina inducen edema vasogénico y reacción inflamatoria grave, agravando la lesión. Se liberan radicales libres y glutamato generando excitotoxicidad y muerte neuronal secundaria. Los síntomas asociados a este evento son déficit neurológico súbito, cefalea intensa, náuseas y vómitos, pérdida del estado de conciencia, crisis convulsivas y en casos severos, compromiso del tronco encefálico y paro respiratorio. Como conclusión, todas estas patologías tienen en común una alteración del flujo sanguíneo cerebral, lo que interrumpe el metabolismo neuronal y genera daño funcional o estructural. Las isquemias, si se detectan a tiempo, pueden revertir, mientras que las hemorragias suelen causar lesiones más graves debido al aumento de la presión y la toxicidad de la sangre sobre el tejido nervioso. Comprender la fisiología del flujo cerebral, la autorregulación y la presión intracraneal nos permite interpretar mejor los signos clínicos y aplicar tratamientos que salvan vidas.